Bienvenidos a nuestro podcast, donde exploraremos uno de los episodios más significativos y complejos de la historia de Guatemala, la reforma agraria de 1944 y la resistencia que enfrentó. En este espacio analizaremos cómo esta reforma, impulsada por un fervoroso deseo de justicia social, se encontró con el feroz oposición de diversas fuerzas, desde poderosas latifundias hasta instituciones como la prensa, los arzobispos y los actores internacionales como la UFCO, la CIA y la OEA. Prepárense para un viaje a través de la historia, donde cada error y cada decisión tuvieron persecuciones que reúnen hasta nuestros días. Comencemos. Yo les hablaré un poco sobre la Revolución de Octubre de 1944, la cual marcó un cambio profundo en la historia de Guatemala. Representó un fin de una larga etapa de dictaduras y el inicio de un proceso democrático que buscaba transformar la estructura social, económica y política del país. Este movimiento fue impulsado principalmente por estudiantes, maestros y militares jóvenes, que deseaban poner fin al gobierno autoritario de Jorge Ubico y promover un sistema más justo y participativo. Con la caída de Ubico y la llegada de nuevos gobiernos comenzó el llamado periodo de la Primavera Democrática, al cual le daremos profundidad con nuestra invitada, la licenciada Isabela Juárez. Muy buenos días, nos encontramos con la licenciada Isabel Juárez y el día de hoy vamos a estar realizando unas preguntas sobre el año de 1944 y Jacobo Arbenz. Un placer tenerla aquí, licenciada. Gracias. Para comenzar, vamos a preguntar, ¿cuál considera que fue el papel de Arbenz durante la Primavera Democrática? El papel de Jacobo Arbenz fue importante porque fue un personaje activo luego del derrocamiento desde la presión social de Jorge Ubico como un dictador ya establecido como tal, y que en lugar de llamar a elecciones decidió continuar en el puesto de la presidencia. Se da un movimiento ahí ciudadano y entonces Jorge Ubico deja el poder y se designa un nuevo presidente que es Ponce Baides, y Ponce Baides sigue el mismo lineamiento de Jorge Ubico, y entonces como la población de alguna manera estaba movilizada y los estudiantes de la Universidad de San Carlos muy activos en todo ese movimiento social en ese momento, junto con el magisterio, ya con expresiones de organización campesina, se empieza toda la movilización y Ponce Baides está en el poder unas 2 semanas y media, y entonces entra un triunvirato, y este triunvirato son 3 personas que toman el control del poder en el país, que ahí está Jacobo Arbenz, Jorge Toriello y Javier Arana. Ellos conforman este triunvirato que va a empezar a organizar qué está pasando. Toda la sociedad empieza como a pedir cambios después de venir una dictadura, otra dictadura, Jorge Ubico, y digamos que toda la represión que estaba, de alguna manera lo que repercutió fue en organización a nivel social. Y esta junta revolucionaria como tal, en el tiempo que están, hacen una nueva constitución y, por ejemplo, nos dan la autonomía de la Universidad de San Carlos. Es a partir de que el triunvirato, como parte de las acciones que hacen, es otorgar la autonomía a partir de un acuerdo a nivel constitucional. Vienen las elecciones, se llama elecciones al pueblo, y se tiene como candidato a Juan José Arevalo, que en ese momento era un guatemalteco que se había ido a estudiar filosofía a la Argentina, va a una comisión a traerlo, lo convencen de venir, arman el partido, la gente se moviliza impresionantemente, se puede ver archivo en la Cinemateca Nacional de las giras que se hicieron en campaña, y en algún momento es tanta la presión y tanta la participación de los aires democráticos que Juan José Arevalo gana como con un 84% de las boletas. Entonces digamos que sí fue una participación masiva. Las mujeres salen, las mujeres son protagonistas en promover el voto. No votaban. Las mujeres no votaban.
pero aún así las mujeres se movilizaron para llamar a la población a votar. Pasa, digamos, el gobierno de Juan José Arévalo con un cúmulo de acciones a favor de la educación, del desarrollo del país, o sea, se hacen hospitales, se empieza el proyecto del centro cívico que conocemos hoy, la municipalidad del IX, se crea el IX como tal, con un modelo pensado muy parecido al inglés, más o menos por ahí, en donde participa la empresa privada, los trabajadores y el Estado, y es ahí donde conseguimos el IX como tal, y una serie de legislaciones. Además teníamos una nueva constitución y todo esto hace que Guatemala empiece como a caminar y a verse cambios sociales. Uno de mis maestros, que fue director de la Escuela de Comunicación, él contaba que él de niño lo obligaban a ir a la escuela a estudiar para que terminara la primaria, pero además desayunaba y almorzaba, porque su familia era tan pobre que no tenían para comer. Y habían compañeritos donde sus papás caían presos porque el gobierno obligaba que todos los niños tenían que ir a la escuela. No especificaba, por ejemplo, mi maestro Elías Barahona, si también obligaban a llegar a las niñas, pero me imagino yo que sí pudo haber pasado que también las niñas. Y por ejemplo, Elías Barahona decía que si no hubiera sido por la revolución, él no hubiera sido maestro, abogado y periodista. Y el papel de Arbenz junto a Juan José Arévalo es que es nombrado el ministro de la Defensa. Venía, desde que se formó el Estado, venía el Ministerio de Guerra, solamente el nombre, ¿no? Y es el cambio al Ministerio de la Defensa, donde él es el primer ministro del Ministerio de la Defensa, y es un soldado joven, quesalteco, carismático, digamos, muy inteligente, digamos, con una visión de mundo amplia, comprometido con todos los cambios sociales que necesitaba el país. No sé si nos quedamos con eso. Muy interesante lo que nos cuenta, licenciada. Es muy curioso el hecho de que sí venía con ideas muy revolucionarias para el momento y venía con esta idea de cambiar, de mejorar. Con esto continuamos a la siguiente pregunta, que es más para pensarla. Si lo vemos desde la actualidad, ¿qué lecciones podríamos aprender de esos errores para no repetirlos en nuestra realidad política y social? Digamos que también hay que ver el contexto mundial. O sea, Juan José Arévalo llega al puesto de presidencia en el 44, se llama a elecciones, y Jacobo Arbenz asume en el 51. Ya había terminado la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Guatemala es de los países que son los fundadores de Naciones Unidas, por ejemplo. Se hacía una apertura mundial al país, aunque es un país muy chiquito, digamos que sí tuvo como una apertura mundial en todo. Los ojos del mundo estaban en Guatemala en la época posguerra, pero el mundo estaba partido en dos con la Guerra Fría. Estados Unidos con sus aliados, la antigua URSS con sus aliados, y entonces se parte el mundo. Y digamos, un ejemplo que tenemos es Alemania dividida en dos, ¿no? Y entonces es aquí donde, ¿de qué lado iba a estar Guatemala? O sea, nuestro vecino es Estados Unidos y obviamente debía estar ahí. Y digamos que cuando Jacobo Arbenz llega a la presidencia, todo se está moviendo de manera en que los grupos opositores no están tan de acuerdo con los cambios, porque implica programas sociales. O sea, ¿cómo así que los pobres tienen posibilidad de acceso a la salud? ¿Cómo así que los pobres tienen acceso a la educación y se les obliga a que sus hijos e hijas vayan a la escuela y lleguen a estudiar y que se planteen no ser obreros, no ser campesinos, no ser artesanos, ser profesionales? Siempre a los grupos conservadores, oscuros, quieren a la gente analfabeta, pobre y enferma, ¿verdad? Entonces ahí era como un mundo en el que
en el que Arbenz se encontró y que era como complicado como manejar la política nacional e internacional, pero además es en la época también en que hay otros movimientos revolucionarios en América Latina. Entonces, por ejemplo, se dice que la esposa, doña María Vilanova, la esposa de Jacobo Arbenz, era una mujer que tenía, como vemos, muchos contactos, mucha de una vida social con mucha gente progresista. Y ella vivía aquí en zona 1, es salvadoreña, pero entonces venía aquí, o sea, Guatemala todavía era el centro de Centroamérica para venir a hacer cosas, ¿verdad? A estudiar, a hacer negocios. Seguía siendo Guatemala en ese instante. Digamos que siempre Guatemala ha sido como el país más desarrollado de Centroamérica, digamos. Costa Rica no, de allá para acá. Y cuando ellos se conocen en un mundo bohemio, con mucha gente que había leído mucho, que escribía, que pintaba, o sea, todo un movimiento cultural, y se supone que ella contaminó a Arbenz con esas ideas progresistas, es lo que dice por ahí, ¿no? En esa pensión donde vivía María Vilanova, que se llama Pensión Mesa en zona 1, cerca del Congreso, como a 2 cuadras del Congreso, también vivió Fidel Castro y el Che Guevara. Ernesto Che Guevara vivieron ahí. Y los comunistas obviamente se juntaban ahí y tenían una vida bohemia. Ahí es como donde empiezan la estigmatización y la demonización de lo que iba a venir a hacer Jacobo Arbenz, porque de alguna manera eran nuevas ideas, o sea, seguir con la construcción de escuelas, los institutos normales, los institutos para señoritas, todo eso fue a partir del gobierno de Arévalo, que debía continuar, pero había un tema fundamental. Cuando los españoles llegaron a Guatemala, aquí no había oro, como México, Perú, Colombia. Aquí lo más valioso es la tierra. Entonces había que hablar del tema de la tierra, de la tenencia de la tierra y la certeza de la tierra. Entonces ya se les estaba dando educación, ya se les estaba dando hospitales, ya se les estaba dando, se estaban creando las cooperativas, pero no había tierra. Entonces se crea el decreto 900, que lo que establece es que de aquellas grandes extensiones de tierra, las que no trabaja ese dueño, esas son las que se quitan, se expropian, y esas se reparten en las cooperativas de campesinos. Entonces eso incluía la organización campesina en los departamentos y la repartición de la tierra. Y pues estaba la bananera, la UFCO, y había que dieran esa tierra, expropiar esa tierra que no usaban, y ahí es donde empieza la confrontación. La CIA tiene su director en Estados Unidos, y el hermano del director de la CIA es el gerente de la UFCO. Entonces, échame la mano, mira, aquí nos quieren quitar la tierra, no sé qué. Y pues las bananeras, hasta la fecha es complicado el trabajo en las bananeras, en donde Estados Unidos, en la reactivación económica después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el banano se establece como un alimento prioritario en el desayuno. Entonces, 1, nos dicen que el desayuno es la comida más importante, y 2, nos venden el cereal, y 3, al cereal le echamos lechita y le echamos banano. Y así es como empiezan a sacar todo el banano, ¿ya? Y tenía que ser barato. Y eso es lo que tienen los gringos. Y si les iban a quitar tierra, nos podían quitar el negocio. O sea, después de eso, ¿qué? Y el movimiento revolucionario de Cuba, digamos que iba como conformándose, porque después que Fidel y Ernesto salen de Guatemala, se van para México, donde ya encuentran más cubanos, y entonces a partir de ahí ya arman el grupo que va a ir a Cuba. Entonces digamos que sí había como un movimiento intelectual de cambio muy profundo, pero que incluía
ponerse las botas, agarrar un arma y confrontar el poder como tal, ¿no? ¿Eso podía pasar en Guatemala? Sí. Guatemala está en un espacio geográfico estratégico en donde la geopolítica nos pega. A los gringos les da catarro, ellos estornudan, a nosotros nos da catarro. Eso es lo que pasa. Entonces, pues los terratenientes empezaron con las falacias de que si tenían tierra se las iban a quitar. El discurso en medios de comunicación, que si tú tenías una casa, te iban a quitar la casa. O si tú tenías una casa grande, te iban a llevar familias a vivir a tu casa. Pero además eran indios y pobres. ¿Cómo tú ibas a recibir esa gente en tu casa? Y es curioso porque hasta las últimas elecciones seguía el mismo discurso. No sé si lo vieron en un video de Esme La Chapina, que ella dijo que cómo así que si ganaba Arévalo les iban a expropiar su casa. Y ella está en una casa pobre, pero vamos, es el discurso. Entonces digamos que tienen esta narrativa. La estrategia de comunicación que hicieron los de la CIA básicamente fue tomar la radio. Hacen una radio clandestina y ahí empiezan a informar, digamos, que era como la resistencia, pero además a inventarse temas como que si un comunista te quitaba a tus hijos los hacían jabón, que los comunistas se comían a los niños, que los comunistas eran ateos y que los comunistas había que denunciarlos. Y combates que no pasaron, que la radio dijo que habían pasado. Y el ejército y la Iglesia Católica hacen una estrategia de usar la religión para fortalecer el discurso. Y entonces el Cristo de Esquipulas, en Esquipulas, es tomado como un símbolo religioso que tiene el grado de general del ejército, que hace una romería de Esquipulas a Guatemala para salvar a Guatemala del comunismo. ¿Cómo vemos que está la CIA, está la UFCO, está la iglesia, está el ejército y está la oligarquía? Entonces la gente escuchaba eso, escuchaba la radio, pasaban avionetas tirando papeles de que ahí vienen los comunistas y están llegando a Guatemala y no sé cuánto, y pues la gente tuvo miedo. El discurso de Jacobo Arbenz, cuando él se despide de la presidencia, él dice que va a dejar el cargo porque no quiere que el pueblo se desangre. Podían armarlo, podían haber tenido como una estrategia de defendámonos, hagamos barricadas en el centro o algo, y Arbenz dijo no vale la pena exponer al pueblo. Si ellos lo que quieren es quitarme a mí, está bien que me quiten, les dejo el poder, pero no quiero muertos. Entonces digamos que ahí alguna gente lo tilda como que fue cobarde, otra gente dice que pues estuvo bien, ¿verdad? Y quién sabe qué pasó por su cabeza, qué decían el Consejo de Ministros, el ambiente de los medios de comunicación, todo eso que estaba como en contra. Además está el palacio y a la par está la catedral, o sea, ¿verdad? Y cómo contrarrestar eso si atrás de todo eso estaba Estados Unidos, con sus propias políticas de persecución en Estados Unidos, que le hicieron investigaciones a Frank Sinatra pues por comunista y mafioso. Ese tipo de cosas estaban pasando en el mundo y que salpicaron a Guatemala, y yo por lo menos sí creo que Arbenz estuvo en un momento histórico muy complicado en donde tuvo que tomar decisiones y él quiso resguardar a sus hijos que estaban pequeños, esposo joven, una esposa joven con sus hijos pequeños, y decir me voy, con toda la historia trágica porque su hija se suicida, él la pasa muy mal, el exilio lo vive muy mal, no encuentran un país donde quedarse, realmente sufrieron mucho, y pues hasta en el 95 que le regresaron los restos a Guatemala, ¿verdad? Con una connotación conmovedora en ese momento, de recibir los restos del presidente y como ciudadanía movilizarse. Yo estuve ahí, o sea, movilizarse para recibir al soldado del pueblo que intentó, pero que no,
coyuntura no servía. Muchos factores que no permitieron que se lograra todo lo que se pensaba de él. Y como una cosa es tener la política local y otra es la geopolítica. ¿Cómo jugás ahí, va? Sí, teniendo básicamente todo en contra, incluyendo a Estados Unidos, que es un país con mucha influencia.